Cordial saludo para mis estudiantes de grado noveno. En este cuarto periodo vamos a trabajar montajes sencillos para describir un circuito eléctrico. Vamos a trabajar un software que se llama Tinkercad, que es un simulador, y el Arduino, que nos va a permitir desarrollar los procesos de programación. Para poder entender los circuitos electrónicos, vamos a mirar algunos conceptos para que sean más claro el aprendizaje. La robótica es una parte fundamental de la informática que ha crecido exponencialmente para el desarrollo de aparatos que nos ayuden a que las tareas diarias se realicen de forma automática, es decir, sean eficaces y eficientes. Iniciaremos con los conceptos básicos que nos permiten desarrollar el pensamiento lógico y creativo al realizar estos montajes electrónicos sencillos que son la base de la electrónica y la robótica. La computación física hace referencia a la construcción de sistemas interactivos físicos mediante el uso de software. Recordemos que software es la parte lógica de un sistema y hardware, que es la parte física de un sistema que puede sentir y responder al mundo analógico. En la práctica, vamos a crear montajes rápidos con ayuda de una protoboard y componentes básicos de electrónica. Estos juegan un papel importante en la computación física. Y las herramientas como Arduino y Tinkercad son útiles para los diseñadores, artistas, estudiantes y entusiastas que quieran y que puedan elaborar prototipos de forma rápida y muy fácil. El hardware libre se llama hardware libre a los dispositivos de hardware cuyas especificaciones y diagramas esquemáticos son de acceso público, ya sea bajo algún tipo de pago o de forma gratuita. El software libre es la denominación del software que respeta la libertad de los usuarios sobre su producto adquirido y por lo tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. El Arduino es una plataforma electrónica abierta para la creación de prototipos basados en software y hardware libre. Estos son flexibles y fáciles de usar. Está creado para artistas, diseñadores, aficionados y cualquier interesado en crear entornos u objetos interactivos. La electrónica estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente. Dentro de los circuitos electrónicos podemos encontrar la radio, el televisor, el PC, el teléfono móvil, todos están basados pues, en circuitos electrónicos. El voltaje es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor, por ejemplo, un cable, en un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente eléctrica. Su unidad es el voltio. La corriente es el flujo de electrones a través de un conductor o semiconductor en un sentido. La unidad de medida de esta es el amperio. Las variables o señal digital, también llamadas discretas, se caracterizan por tener dos estados diferenciados y por lo tanto se pueden llamar binarias. Por ejemplo, los valores que pueden manejar son verdadero o falso o podrían ser ceros o unos. En el caso de la programación de un computador, pues encontramos estos criterios. Un ejemplo de una señal digital es el interruptor del timbre de la casa. Este tiene dos estados, pulsado y sin pulsar. La variable o señal analógica son aquellas que pueden tomar un número infinito de valores comprendidos entre dos límites. La mayoría de los fenómenos de la vida real son señales de este tipo: sonido, temperatura, voz, etc. Ahora ya vamos a entrar para que entendamos más los elementos que vamos a trabajar en el software. Entonces, Tinkercad es una herramienta online que ofrece la posibilidad de montar, programar y simular circuitos con Arduino o solamente los componentes electrónicos. Los elementos que se necesitan en el desarrollo del primer montaje, solo utilizaremos elementos de hardware, pues aunque obviamente los estamos haciendo simulados, pero hacen parte de elementos del hardware. La batería almacena energía eléctrica para generar corriente de electrones en los circuitos. En este caso vamos a utilizar una batería de 9 voltios. Esta siempre tiene una polaridad, que es positiva y negativa.
Esta es la base fundamental del trabajo que vamos a elaborar. Estos son los elementos fundamentales de los circuitos electrónicos. La protoboard es una placa reutilizable usada para construir prototipos de circuitos electrónicos sin soldadura. Están compuestos de bloques de plástico perforados y numerosas láminas delgadas de una aleación de cobre, estaño y fósforo, que son los que permiten el paso de la corriente. Entonces, la polaridad de la protoboard es negativo, lo encontramos al extremo de la protoboard, siempre señalizado con el color negro, y el positivo debajo de esta es la línea del positivo, y luego en el otro extremo de la protoboard también lo encontramos el negativo y el positivo. Aquí es donde vamos a conectar la batería o el Arduino. Esta es la forma como se fluye la electricidad de los electrones en esta placa de Arduino. Recuerden que debajo pues están las aleaciones para que permita conducir la electricidad, y esta es la forma como corren los electrones por esta placa. Entonces, si por ejemplo necesitamos conectar un componente de aquí, de este sentido, en otro sentido, vamos a utilizar los puentes. Esto lo explicaré más cuando hagamos el montaje. La resistencia es un material formado por carbón y otros elementos para disminuir el paso de la corriente. Entonces, en este caso, en nuestra práctica vamos a utilizar una corriente de 10 kiloohmios. Esta es la unidad de medida de la resistencia. En este caso la vamos a identificar con los colores marrón, negro, naranja y dorado, que es la que nos identifica que hay muchísimas resistencias y dependiendo de los componentes vamos a utilizarlas. Este es el símbolo que tiene la resistencia en un circuito eléctrico. El LED es un diodo emisor de luz también, o es un semiconductor que emite luz. Está compuesto por un cátodo, que es la parte negativa, y el ánodo, que es la parte positiva. El cátodo es la parte más cortica y el ánodo es la parte más larga. Ese es el orden de la polaridad cuando vayamos a hacer la conexión, porque si la conectamos al revés, el LED se nos va a quemar. Los jumpers, también llamados puentes, que los vamos a utilizar para poder mandar la electricidad cuando hagamos el montaje, son pequeños cables que sirven como conductores para conectar dos terminales en un circuito eléctrico. Entonces, estos se utilizan cuando hacemos los montajes en físico. Pero como en este caso vamos a trabajar en un software online, en un simulador, el montaje van a ser las líneas de color rojo que van a conectar la polaridad positiva y las negras que van a conectar la polaridad negativa. Este es el montaje que vamos a realizar. La actividad es encender y apagar un LED. Los materiales son la protoboard, el LED rojo, 5 jumpers, en este caso pues macho, pero pues como no vamos a tener jumpers, sino nos vamos a identificar con 3 líneas rojas, que son lo positivo, y las 2 negras, que son la parte negativa. Una resistencia de 10 kiloohmios, que es marrón, negro, naranja y dorado, y ese es el montaje de la protoboard para que le des. Entonces aquí vemos el montaje indicando cómo hacemos las conexiones, y ese es el montaje ya cuando veamos la luz encendida. Entonces los invito para que vean el siguiente video. Ahí explicaré cómo hacemos para ingresar al Tinkercad y explicaré el montaje 1 y les dejaré el trabajo que deben desarrollar para este cuarto periodo. Ya nos vemos, muchas gracias.